En la ciudad de La Paz en la ciudad de La Paz se ha realizado la medición de la presión del gas nitrógeno, ¿ya? Vamos a hacer manometría en este caso. El formulario lo voy a mandar al Classroom o, sí, al Classroom, ¿ya? Mediante un manómetro en el cual el brazo derecho está compuesto por mercurio, agua y aceite. La densidad relativa de 13.62086, si al introducir en el gas, en el recipiente, el gas, las alturas llegan a ser 30, 40 y 03, mercurio, agua, aceite, ¿ya? Entonces, empezamos a poner los datos, ¿ya? Nos dice que la medición se está realizando en la ciudad de La Paz. Cuando se realiza en la ciudad de La Paz, la presión atmosférica va a ser de 495 milímetros de mercurio en la ciudad de La Paz, ¿ya? Nos dice que la medición de un gas nitrógeno mediante un manómetro, ¿ya? Entonces tenemos un manómetro en el cual adentro de él está el gas nitrógeno y tiene sus respectivas líquidos manométricos, ¿ya? Aquí se encuentra el nitrógeno dentro del recipiente y aquí tenemos un líquido manométrico que desde el nivel de referencia va a marcar en las alturas a partir del nivel de referencia, ¿ya? Y nos dice que marca que tenemos mercurio, agua y aceite, ¿ya? Mercurio, agua y aceite. Las alturas llegan a ser de 30 centímetros, después tiene 40 milímetros, ¿ya? Entonces nos fijamos siempre bien las unidades, ¿ya? Ya, ya. Y el último es que de 0.3 metros. Simplemente nos da los datos y luego nos dice, para el mercurio, entonces, el primero había sido mercurio, el segundo había sido agua y el tercero que nos ha dado de dato había sido el aceite. Nos da también, además, antes todas sus densidades relativas, pero sabemos que la densidad relativa es simplemente sin unidades y es lo mismo, ¿ya? Que la densidad. Entonces, la densidad del mercurio va a ser 13.62 gramos por ml. La densidad del agua no nos da, ya no puede ser 0.86 porque sabemos que la densidad del agua es 1. Entonces nos está dando la densidad del aceite. Ya eso tengan mucho cuidado, ya no nos da una densidad. Entonces es la que se supone que es constante y no necesitamos de datos, ¿ya? Las demás siempre nos van a dar de datos. Es ya 1 gramo por ml. Entonces, en este ejercicio no nos está pidiendo nada, pero prácticamente se puede observar que se ha realizado la medición de un gas nitrógeno. Cuando se realiza la medición del gas nitrógeno, no nos dice cuánto había sido, entonces es lo que tenemos que hallar, la presión del nitrógeno. Pero no, la presión del nitrógeno, si está con pura alturas, va a ser la presión manométrica, pero si nos dice la presión del nitrógeno, se supone que va a ser la presión absoluta, ¿ya? Para que sea la presión absoluta, tenemos que la presión atmosférica más la altura es la presión absoluta de cualquier gas, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos la presión del gas nitrógeno, ¿ya? Absoluta le vamos a poner. Tenemos la presión atmosférica en la ciudad de La Paz más, y tenemos diferentes alturas, empezamos, ¿ya? Pero, ¿cómo nos damos cuenta? Siempre esto, ¿ya? Entonces, tenemos el nivel de referencia a partir del cual han marcado alturas. Entonces, en el nivel de referencia, no importa la figura que tenga, las presiones deben ser iguales en ese nivel, ¿ya? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces,
si la presión de A es igual a la presión de B, nosotros decimos que la presión del nitrógeno, que solo está nitrógeno en el lado A, es igual a la presión B, pero la presión B está compuesta por diferentes líquidos y la presión atmosférica, ¿ya? Entonces sumamos, ¿no? La presión atmosférica más la altura del aceite más la altura del agua más la altura del mercurio. Todo esto tiene que estar en milímetros de mercurio siempre, ¿ya? Siempre tiene que estar en milímetros de mercurio. Luego nosotros vamos a tener eh, que calcular estas alturas en milímetros de mercurio. Nosotros tenemos densidades y alturas, ¿ya? Entonces la ecuación para hallar de milímetros de mercurio es densidad de X, altura de X es igual a densidad del mercurio, altura del mercurio. Entonces todos tenemos que estar en altura de mercurio, despejamos, ¿no? Altura de mercurio va a ser igual a densidad X, altura X sobre densidad de mercurio, ¿ya? Y esta es la ecuación que vamos a tener que usar, ¿ya? Entonces, tenemos nuestras alturas, ¿verdad? Pero están nuestras alturas en diferentes unidades, ¿ya? En diferentes unidades están. Esto, agua, luego tenemos aquí lo que es mercurio y es aceite, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es mercurio, ¿ya? Entonces, vamos a poner, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos nuestras diferentes alturas en diferentes unidades. Entonces, vamos a hallar todito en milímetros, porque siempre vamos a calcular en milímetros de mercurio. Entonces, la altura del aceite está ahorita en 0.3 metros. Lo convertimos a milímetros de mercurio. La altura del agua, igual. No, la altura del agua está bien, ¿ve? Tenemos 40 milímetros. Y la altura del mercurio, igual tenemos que convertirlo a milímetros, ¿ve? 30 centímetros en milímetros. En milímetros este se va por mil, ¿no? Este se va a volver 300 milímetros, pero sigue siendo de aceite. Este sigue siendo de agua y este es el único que va a ser en milímetros de mercurio, ¿ven? Este es milímetros de aceite y este es el milímetros de agua. Nosotros tenemos que convertir con esta fórmula estas dos alturas. La altura del aceite en mercurio va a ser igual. Altura del aceite, 300 litros por densidad del aceite, 0.86 gramos por ml, por sobre la densidad del mercurio, que es 13,62 gramos por ml. Y simplificamos unidades y nos va a quedar en milímetros de mercurio. Esto con esto se va a ir. Y nos queda que la altura del aceite en milímetros de mercurio es 18.94. 18.94 milímetros de mercurio. Listo. Ahora nos falta del agua. Altura del agua en milímetros de mercurio es igual a la altura del agua, que es 40 milímetros por la densidad 1 gramo por ml
sobre la densidad del mercurio, que sería 13,62 gramos por ml. ¿Ya? Y nuevamente simplificamos gramos con ml con gramos con ml y nos va a quedar la altura del agua en milímetros de mercurio, que va a ser igual a 2.94. 2.94 milímetros de mercurio. Entonces ya hemos hallado nuestras alturas manométricas en milímetros de mercurio y tenemos la altura del mercurio, tenemos la presión atmosférica y con eso podemos calcular la presión del gas. Entonces a la siguiente hoja lo vamos a hacer. La presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica en la ciudad de La Paz, no se olviden, más la altura del aceite en milímetros de mercurio, más altura del agua en milímetros de mercurio, más la altura del mercurio, que se supone que está en milímetros de mercurio. Presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica en la ciudad de La Paz, vale 495 milímetros de mercurio. La presión del aceite que hemos hallado era esta, ¿no? Esta vamos a subrayar y esta también es la que vamos a subrayar, ¿ya? Entonces ha cambiado, se pueden dar cuenta. ¿Ya? Entonces la altura del aceite es 18,94 milímetros de mercurio. La altura del agua es 2.94 milímetros de mercurio. Y la altura del mercurio, que está en el manómetro, simplemente era 300 milímetros de mercurio. Y esa es la presión del gas en La Paz. ¿Lo ven? En La Paz estamos hallando. Y esto es igual a 816,88 milímetros de mercurio. Y esta es nuestra respuesta de cuánto es la presión del gas en la ciudad de La Paz. Ya, eso es aplicando manómetros.